Relaciones correctas. De eso vamos a hablar en el día 116 de nuestro reto Lee la Biblia de este año. En una conferencia en Malasia acudieron muchas personas de Asia. Muchos habían sido perseguidos por causa de su fe. Un hombre contó que su padre había sido encarcelado durante 6 años por el simple hecho de ser un pastor cristiano. Él mismo había estado en prisión 1 año cuando tenía 19 años, por haber hablado de parte de su padre. Cuando una persona inocente es condenada y encarcelada, se produce una terrible injusticia y una aún peor cuando es ejecutada. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, leemos acerca de una de las mayores injusticias cometidas en toda la historia de la humanidad. Jesús era totalmente inocente, era un hombre justo, que a pesar de serlo fue ejecutado mediante la crucifixión. El apóstol Pedro lo explica así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 Pedro 3:18. La palabra justo se asocia frecuentemente con quien es santurrón y casi se ha convertido en un insulto. Pero justo es una palabra maravillosa en la Biblia que además es de extremada importancia para nuestra comprensión de toda ella. La expresión santidad tiene que ver en definitiva con tener las relaciones adecuadas. Una relación adecuada, una relación correcta con Dios y con los demás. En el Nuevo Testamento llegamos a comprender que esta santidad solo es posible por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:21 y 4:25. Busquemos Proverbios y leamos Proverbios 10, versículos 21 al 30. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Proverbios es claro. Nos dice las bendiciones del justo. El libro de Proverbios pone en contraste la vida del necio con la del sabio. También lo hace comparando la vida del justo con la del malvado. Podemos ver aquí algunas de las bendiciones que son prometidas a los justos. Marcar la diferencia para los demás. Los labios del justo orientan a muchos. No podemos ser justos aisladamente. La santidad se trata de nuestras relaciones. Consiste en traer bendición a los demás. ¿A quién podrías hoy nutrir, alimentar, guiar, animar con tus palabras? Gozo en la sabiduría. El sabio goza con la sabiduría. Una de las cosas que provienen de una relación con Dios es el hambre de conocimiento y sabiduría. Pide sabiduría en el día de hoy. Dios promete dártela cuando la pidas. Santiago 1:5. Cumplimiento de los deseos. Lo que el justo desea, eso recibe. Proverbios 10:24. El Espíritu de Dios empieza a cambiar tu voluntad para alinearla con la suya. Filipenses 2:13. Y a medida que esto sucede, Dios promete concederte los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Un porvenir de alegría. Para los justos, el porvenir es alegre. El justo permanece firme para siempre. El temor del Señor prolonga la vida. Los justos no tropezarán jamás. Tener las relaciones adecuadas es una fuente de gran alegría. Tu alegría se hace completa en una relación con Jesús. Juan 15:11. Tu destino es la alegría eterna.
Busquemos ahora Lucas 23 y leamos los versículos 26 al 56. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. San Lucas 23, en estos versículos del 26 al 56, nos habla acerca del justo y el injusto. Este pasaje nos da esperanza a todos en el ejemplo de uno de los criminales que fueron ejecutados con Jesús. Vemos que en cuanto reconoces tu pecado y te vuelves a Jesús, recibes el perdón total y entras en una relación correcta con Dios. Este hombre no hizo absolutamente nada para ganarse aquel regalo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ser bautizado. Aún así, de manera instantánea, aquel criminal recibió la promesa de que aquel mismo día estaría con Jesús en el paraíso. ¿Cómo es posible esto? La santidad de Jesús. ¿Hay alguien que te haya herido que tengas que perdonar en el día de hoy? Jesús pone la barra muy alta en lo que se refiere al reto de amar a nuestros enemigos, a nuestros críticos y a aquellos que se ríen y burlan de nosotros.
La prueba de nuestro carácter es cómo respondemos cuando sufrimos y tenemos dolor. Jesús, en el momento de ser torturado en la cruz, ora por sus torturadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vivía en la relación correcta con Dios. Sus últimas palabras recogidas en el Evangelio de Lucas son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso el centurión romano, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. La injusticia de todos nosotros. La justicia de Jesús se pone en contraste con la gente que estaba ahí de pie mirando. Los gobernantes que se burlaban de Jesús, los soldados que se mofaban de él, y los ladrones cuyo castigo es justo y estaban recibiendo lo que merecen, sus delitos. Uno de ellos gritaba a Jesús insultándolo, el otro reprendió a su compañero y volviéndose a Jesús reconoció su propio pecado. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Y la rectitud de Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Entonces dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús respondió diciendo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El justo murió por los injustos. Este pasaje está lleno de ironía. Los gobernantes hacen burla de Jesús diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. Los soldados se mofan: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones les espeta: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. De hecho, está muriendo para salvarlos a ellos y a nosotros, pero para hacerlo no puede salvarse a sí mismo. Está muriendo como el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 Pedro 3:18. La cortina del templo se rasga por la mitad. Lucas 23:45. Simbolizando que el acceso a la presencia de Dios se hace posible a todos por medio de la muerte de Jesús. Él ha hecho posible que tú y yo podamos tener la relación correcta con Dios. ¿Justo o injusto? En el contraste entre los dos criminales y su diferente reacción a Jesús, Lucas nos presenta la decisión que todos tenemos que tomar. Puedes rechazar a Jesús, lo mismo que hizo uno de ellos, o puedes poner tu fe en él, como hizo el otro cuando se volvió a Jesús y dijo: Jesús, acuérdate de mí. Aunque en aquel momento muchos rechazaron a Jesús, otros pusieron su fe en él. Por ejemplo, José de Arimatea, un hombre bueno y justo, llegó a creer en Jesús. No había prestado su consentimiento a la decisión del Sanedrín, aguardaba el reino de Dios y dispuso un entierro digno para Jesús. Las mujeres que habían ido con Jesús también pusieron su fe en él. Ellas siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado en obediencia al mandamiento. Tú también puedes elegir. Si pones tu fe en Jesús, Él promete que, como el criminal que se volvió a Él, también estarás a su lado en el paraíso. Si alguna vez has sentido la carga de tener que ganarte el amor de Dios, puedes sentirte reconfortado por este pasaje que nos dice que no hay absolutamente nada que puedas hacer que haga que Dios te ame menos. Busquemos ahora Josué 9 y leamos los versículos 16 al 27. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlo vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la causa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué
y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová, en lugar de que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Josué 10. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y herid la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así
hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y le dieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabao. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Josué, en los capítulos 9 y 10, también nos cuentan cómo, aparte de cómo Jehová le dio la victoria a Josué y al pueblo de Israel, nos habla acerca de justo por la fe. Josué tenía toda la razón del mundo para tener miedo, pero Dios le dijo, igual que nos dice a ti y a mí hoy, no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. El nombre del rey de Jerusalén era Adonisedec. Sedec significa justo, pero muy probablemente estaba lejos de serlo. Lo más probable es que la gente que vivía en Canaán en aquel tiempo estuviera dedicada a todo tipo de sacrificios de niños y otras prácticas malvadas. Por otro lado, Josué llevaba una vida de una relación correcta con Dios. El Nuevo Testamento deja claro que la santidad de Josué, como la de Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento, provenía de la fe. Romanos 3:21 y 4:25. Josué era un hombre de fe, Hebreos 11:30. Los frutos de la muerte de Jesús no están limitados a aquellos que vivieron después de él. La muerte de Jesús afectó también a aquellos que vivieron antes de él. Jesús murió por Abraham, Moisés y Josué. Murió por el ladrón de la cruz. Murió por mí y murió por ti, para que fuéramos hechos justos. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Romanos 3:22. Señor, gracias porque moriste, el justo por los injustos. Ayúdame a vivir hoy en la relación correcta contigo y con los demás. Que Dios te bendiga.